La solidaridad de la población yucateca volvió a volcarse para ayudar a los damnificados de Guerrero, que sufren los estragos del devastador huracán Otis. Las donaciones son empaquetadas por el personal y voluntarios de la Cruz Roja. Se unió con nosotros el gobierno del estado, el ayuntamiento de Mérida, la Universidad de Mayab, entre otras personas que podemos enviar una lista de la ayuda de sus centros de acopio. Nosotros en Cruz Roja tenemos realmente gente profesional que se dedica a la forma de preparar la despensa, de hacer en base de evaluación de daños, a qué familias van a ser repartido esta ayuda. Cada despensa contiene 16 artículos no perecederos para una familia de 4 a 5 personas, que podría durar hasta una semana. También integran kits de higiene personal y limpieza del hogar. Se proyecta que la tarde de este viernes los paquetes salgan de Mérida hacia el centro de distribución de la Cruz Roja en Guerrero. Además, viajará una brigada yucateca con 7 voluntarios que se sumarán a las labores de ayuda humanitaria por 15 días. Entre ellos, el responsable del área de desastres de la Cruz Roja Yucatán, José Antonio Estrella Castro, con más de 20 años de servicio. Ahorita los que vamos a ir a Acapulco, sabemos que la tarea de nosotros va a ser distribución de ayuda humanitaria. Quizá también a administrar las bodegas que hay junto con otros equipos de otras delegaciones estatales. Hemos acudido a varias partes del país. Operaciones internacionales, la más reciente fue Guatemala, erupción del volcán de fuego, allí estuvimos 22 mexicanos, y una anterior fue los sismos del 2017, estuvimos 45 días en Oaxaca. Se pide a la ciudadanía donar productos como café, latas de sardina, mayonesa y avena, que podrán entregar hasta este viernes de 8 a 15 horas en la cancha de la Universidad Modelo. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.